Si alguien te pregunta quién es la persona que más te conoce en el mundo, la mayoría de las personas piensan en su pareja o en su madre. Yo siempre pensé en Daniela. 15 años de amistad construyen un tipo de conocimiento que va más allá de los hechos biográficos. Sabe cómo suenas cuando estás mintiendo aunque digas la verdad, sabe qué olor tiene tu miedo específico. Sabe cuando estás bien aunque digas que estás bien y las dos palabras suenen exactamente igual. Daniela me conocía así. Y yo la conocía así a ella. Lo que tardé 15 años en entender es que ese conocimiento mutuo no siempre se usa de la misma manera. Que puedes conocer a alguien profundamente y usar ese conocimiento para construirla, o puedes usarlo para saber exactamente dónde hacer daño sin dejar una marca que ella pueda señalar. Daniela usó lo que sabía de mí durante años para lo segundo. Con una paciencia y una precisión que todavía me generan algo muy cercano al asombro aunque el dolor ya haya pasado por varias etapas de procesamiento. Me llamo Camila. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo la persona que creí que era mi mejor amiga fue durante al menos 3 años la fuerza más activa en la destrucción de lo que yo intentaba construir, y de cómo lo descubrí. Y de lo que hice cuando lo descubrí, y de lo que aprendí sobre el amor y la envidia y la manera en que las dos cosas pueden coexistir en una persona al mismo tiempo durante mucho tiempo. Para entender esta historia necesitas entender qué significaba Daniela para mí. No en términos abstractos sino en términos concretos. Necesitas conocer la historia de cómo nos conocimos y lo que construimos en esos años antes de que yo supiera lo que estaba pasando. Nos conocimos en la preparatoria, en segundo año, en una clase de literatura que las dos odiábamos de maneras ligeramente distintas. Yo la odiaba porque el profesor tenía la costumbre de hacer preguntas que no tenían respuesta correcta y luego calificar las respuestas como si la tuvieran. Daniela la odiaba porque la lectura obligatoria le parecía una invasión a la intimidad de lo que elegía leer por cuenta propia. Esas dos razones para odiar la misma cosa nos dieron la primera conversación real, en el receso, cuando yo dije en voz alta lo que los dos pensaban y Daniela fue la única que se rió de la manera correcta. Esa risa fue el principio de todo. Hay amistades que empiezan con afinidad inmediata, con el reconocimiento de alguien que piensa parecido a ti. Y esas amistades tienen la textura particular de algo que no requirió trabajo para empezar aunque sí lo requiera para durar. Con Daniela fue así. El primer año fue de esas conversaciones que se extienden sin que ninguna quiera que terminen, de los planes que se hacían espontáneamente porque estar juntas era siempre preferible a las alternativas disponibles. De la construcción gradual del lenguaje privado que tienen las amistades cercanas y que desde afuera suena a código pero desde adentro es simplemente la manera más eficiente de decir cosas exactas. Para cuando terminamos la preparatoria éramos el tipo de amigas que los demás reconocen como unidad. Donde estaba una estaba la otra, o si no estaba físicamente, estaba presente en la conversación. Sabíamos los secretos que no se cuentan a los padres, habíamos sobrevivido juntas los primeros desengaños amorosos con la combinación de helado y análisis excesivo que corresponde a los 16 años. Habíamos tenido nuestras propias peleas que habían durado exactamente el tiempo necesario para que ambas entendiéramos algo nuevo sobre la otra y luego se habían resuelto con la facilidad de las amistades que son suficientemente sólidas para soportar el conflicto. La universidad nos separó geográficamente. Yo me quedé en la misma ciudad y Daniela se fue a estudiar diseño gráfico en otra, a 4 horas de distancia. No voy a romantizar ese periodo porque tuvo su dificultad real. Había algo en el primer mes, cuando ella ya estaba instalada allá y yo seguía en los mismos lugares de siempre pero sin ella. Que tenía la textura de la pérdida aunque sabíamos que no era permanente. Las amistades no deberían depender de la proximidad física para sobrevivir, decíamos. También decíamos que 10 minutos en el mismo café valían más que 10 horas por teléfono. Ambas cosas eran verdad. Aprendimos a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Lo que esos años de distancia le dieron a la amistad, que no habría podido darle la continuidad de estar en la misma ciudad, fue perspectiva. Cuando Daniela venía a visitar, que era cada 2 meses más o menos, las conversaciones tenían la profundidad de quien tiene mucho que contar y poco tiempo para contarlo. No había el ruido de lo cotidiano, los planes de last minute, las salidas que se hacen porque están cerca y no porque haya algo específico que celebrar. Lo que había era la versión editada y esencial de la vida de cada una, y esa versión, contaba con la urgencia de los días limitados, construyó un tipo de conocimiento mutuo que la cercanía ordinaria no siempre produce. La universidad nos separó geográficamente. Yo me quedé en la misma ciudad y Daniela se fue a estudiar diseño gráfico en otra, a 4 horas de distancia. Ese fue el primer periodo de prueba de la amistad, y la pasó de una manera que a las dos nos pareció que decía algo importante sobre lo que éramos, llamadas largas, visitas cada 2 meses aproximadamente. La continuidad de la conversación aunque hubiera semanas sin contacto. No porque lo forzáramos sino porque había algo entre nosotras que no necesitaba el contacto diario para mantenerse vivo. Daniela volvió a la ciudad a los 24 años, terminada la universidad y con el tipo de energía específica de alguien que ha pasado años en otro lugar y que regresa con perspectiva nueva sobre el lugar de donde viene. Me avisó con 3 semanas de anticipación.
que fue el tiempo que me tomó suprimir el impulso de contarle a todo el mundo que iba a volver y guardarlo como algo que quería que fuera primero entre nosotras antes de convertirse en noticia social. La primera noche que estuvo de vuelta cenamos solas en un lugar que habíamos ido cientos de veces en la prepa y que inexplicablemente seguía ahí. Con el mismo menú casi sin cambios y el mismo olor de aceite caliente y especias que para las dos estaba asociado a conversaciones largas y sin agenda. Estuvimos 4 horas. No hubo momento de torpeza, no hubo el periodo de readaptación que a veces tienen las amistades que llevan tiempo separadas. Fue como si el tiempo hubiera transcurrido por encima de algo que no había cambiado debajo. Salí de esa cena con la certeza de que los 4 años de distancia habían cumplido su función. Nos habían dado tiempo para convertirnos en versiones más formadas de nosotras mismas y la amistad había sobrevivido ese proceso sin necesitar que las dos fuéramos las mismas personas que habíamos sido. Daniela volvió a la ciudad a los 24 años, terminada la universidad y con el tipo de energía específica de alguien que ha pasado años en otro lugar y que regresa con perspectiva nueva sobre el lugar de donde viene. Nos reencontramos con la facilidad de las personas que nunca terminaron de separarse completamente y los años siguientes fueron, en muchos sentidos, los mejores de la amistad. Las dos en la misma ciudad, con trabajos propios, con las vidas de adultas tomando forma, con la capacidad de verse con la frecuencia que queríamos y de elegir cómo estar juntas en lugar de cuando era posible. Daniela trabajaba en una agencia de diseño que le gustaba de manera genuina, lo cual no siempre es el caso y que cuando se da produce un tipo de energía en la persona que es difícil de fingir. Llegaba a los almuerzos con historias de proyectos que habían salido exactamente como habían planeado y con historias de proyectos que habían salido completamente diferente y que sin embargo habían derivado en algo mejor. Tenía opiniones sobre el trabajo que venían del lugar correcto, no de la necesidad de tener razón sino del interés genuino en que las cosas fueran buenas. Yo había terminado nutrición y estaba construyendo un camino en el área de bienestar corporativo, que en ese momento empezaba a tener demanda real y en el que yo veía una oportunidad que quería aprovechar. Éramos, en esos años, 2 personas que se admiraban mutuamente con la franqueza que permite la amistad. Ella me decía cuando pensaba que algo que yo hacía era brillante y también cuando pensaba que estaba equivocada. Y yo le decía lo mismo. Era el tipo de honestidad que solo existe cuando la relación es suficientemente segura para que la verdad no la rompa. O eso creía yo. Lo que empezó a cambiar, o lo que yo empecé a notar que podría estar cambiando aunque todavía no supiera qué estaba viendo, fue a los 2 años de que Daniela regresó. Yo había conseguido mi primer contrato corporativo importante, una empresa mediana que contrató mis servicios para diseñar e implementar un programa de bienestar para sus empleados. Era un contrato que para mis estándares de ese momento era grande, que me validaba como profesional en el área que había elegido, y del que estaba genuinamente orgullosa. Se lo conté a Daniela en la cena donde solíamos actualizarnos sobre los proyectos de cada una. Ella me felicitó. Su felicitación era completamente apropiada, entusiasta, con las preguntas correctas sobre el proyecto, con el interés genuino que tienen las personas cuando se alegran de verdad por alguien que quieren. No había nada en esa cena que me hubiera generado incomodidad. El problema llegó 3 semanas después, cuando una persona de la empresa con quien yo había tenido muy buen contacto durante las negociaciones me escribió para decirme que habían decidido no continuar con el contrato. Lo que más me perturbó de esa llamada no fue el rechazo en sí. Los rechazos en el mundo profesional son parte del proceso y había aprendido a leerlos sin que determinaran la narrativa completa de lo que estaba construyendo. Lo que me perturbó fue el lenguaje específico que usó esa persona, que era alguien con quien había tenido buena conexión y que elegía sus palabras con cuidado. Dijo que había surgido información que les hacía dudar de mi experiencia real en el área. No que mi propuesta tenía debilidades técnicas. No que habían encontrado a alguien más adecuado para sus necesidades específicas. Que había surgido información sobre mi experiencia real. Esa frase me quedó. La escribí en el cuaderno donde anotaba las cosas de trabajo que necesitaba procesar, con fecha y con las palabras exactas. No porque creyera todavía que había algo que documentar, sino porque era la clase de cosa que no quería que se suavizara en la memoria. Que era importante tener exacta. El problema llegó 3 semanas después, cuando una persona de la empresa con quien yo había tenido muy buen contacto durante las negociaciones me escribió para decirme que habían decidido no continuar con el contrato. Que había surgido información que les hacía dudar de mi experiencia real en el área y que preferían ir con alguien más establecido. Información que surgió. Esa frase me quedó dando vueltas durante días porque era imprecisa de una manera que me generaba más preguntas que respuestas. ¿Qué información? ¿De dónde? El contrato había pasado por un proceso de evaluación normal, habían verificado mis referencias, todo había estado en orden. ¿Qué podía haber cambiado en 3 semanas? No encontré la respuesta en ese momento. Lo registré como una mala experiencia profesional y seguí. 4 meses después conocí a Mateo. Era un hombre que reunía exactamente las cualidades que yo había aprendido a reconocer como las que me importaban en alguien, inteligencia del tipo que no necesita demostrarse constantemente.
La capacidad de escuchar de verdad que es más rara de lo que parece, sentido del humor que no dependía de que nadie saliera lastimado. La primera cita duró 6 horas sin que ninguno de los dos lo planificara así. La segunda fue una semana después y duró menos pero fue más profunda. Tenía esa sensación específica de cuando algo va bien, no de euforia desordenada sino de reconocimiento tranquilo. De alguien que encaja en el espacio que ya tenías disponible para esa persona aunque no supieras que lo tenías. 4 meses después conocí a Mateo. Era un hombre que reunía exactamente las cualidades que yo había aprendido a reconocer como las que me importaban en alguien: inteligencia, la capacidad de escuchar de verdad. Sentido del humor que no dependía de que nadie saliera lastimado. Salimos durante 2 meses con la sensación creciente de que había algo real ahí, que valía la pena construirlo con cuidado. Se lo conté a Daniela en la tercera semana de salir con él. Como siempre lo había contado todo. Con el nivel de entusiasmo cauteloso que se tiene cuando algo parece bueno y no quieres jinetearlo pero tampoco puedes callarlo completamente. Daniela lo conoció en una salida grupal un mes después. Fue una noche agradable. Daniela fue encantadora con Mateo, que era su modo social por defecto cuando conocía a alguien nuevo que importaba. Me dijo después que le parecía buen tipo, que se notaba que me miraba de una manera que indicaba que yo le importaba de verdad. 6 semanas después Mateo me dijo que necesitaba espacio. Que había algo en la dinámica entre nosotros que no estaba funcionando, que sentía que había cosas que no cuadraban. No fue específico de una manera que me permitiera entender exactamente qué había pasado. Fue una de esas conversaciones de fin de relación que no tienen un argumento central identificable porque el argumento central no es el que se está diciendo. Fue doloroso como son dolorosos los finales de algo que creías que era promisorio. No devastador de la manera que son dolorosos algunos finales, sino de la manera más silenciosa del potencial no realizado. Mateo no era alguien que yo hubiera amado en el sentido de los amores que dejan una cicatriz permanente. Era alguien que había parecido el comienzo de algo que podría haberse convertido en eso si se hubiera dado el tiempo suficiente. Y ese tipo de final, el del comienzo que no llegó a desarrollarse, tiene su propio tipo de tristeza que es diferente pero no menor. Daniela fue, como siempre, exactamente lo que se necesita en esos momentos: presente sin ser intrusiva, analítica cuando yo quería análisis y simplemente compañía cuando era lo que necesitaba. Pasamos una tarde entera en su departamento sin hablar del tema, viendo películas que ninguna de las dos había visto, y eso también fue lo correcto. Registré el final con Mateo como registraba las cosas que dolían y que no tenían nombre claro, como experiencia, como algo que forma parte del proceso de construir la vida que uno quiere construir. Sin drama excesivo. Con la honestidad de quien sabe que los finales son parte de lo que hace que lo que dura tenga valor. Fue doloroso como son dolorosos los finales de algo que creías que era promisorio. Lo hablé con Daniela que fue, como siempre, la presencia exacta que uno quiere en esos momentos, sin decirme que yo tenía razón en todo ni que él tenía razón en todo, sino escuchando y acompañando sin agenda visible. Registré las dos cosas, el contrato y Mateo, como lo que me parecían que eran: mala suerte. El tipo de coincidencia desagradable que a veces se acumula en periodos específicos sin que haya ninguna causa común. La tercera cosa fue la que cambió como leía las dos primeras. A los 2 años de que Daniela regresó a la ciudad, yo había estado construyendo en silencio un proyecto que era el siguiente paso natural de lo que había aprendido con los contratos corporativos. Quería abrir un centro propio de bienestar, pequeño al principio, con enfoque en programas personalizados para profesionales. Había estado investigando, haciendo proyecciones financieras, identificando el espacio adecuado. No lo había contado a nadie todavía porque quería tenerlo más sólido antes de compartirlo, excepto con Daniela, que era la excepción a todas mis reglas de cuándo contar las cosas. Se lo conté un domingo en su departamento, con el entusiasmo y el detalle que le había reservado porque ella era quien sabía leer las ideas mías en su etapa temprana. Quien podía decirme si algo tenía potencial real o si era el tipo de proyecto que me gustaba más en la cabeza que en la práctica. Era una tarde de domingo con esa luz de fin de tarde que tiene algo de suspenso, cuando el fin de semana está terminando y mañana empieza otra semana y ese momento intermedio tiene una calidad particular de apertura. Daniela había preparado café y teníamos la tarde sin ningún otro compromiso, que era el tipo de condición que históricamente había producido nuestras mejores conversaciones. Le hablé durante casi 1 hora sobre el proyecto. Los meses de investigación que había hecho. Las proyecciones financieras que había construido con la ayuda de una contadora que me recomendó una colega. El espacio que había identificado como posible, en una zona con buena demanda del perfil de cliente que yo quería atender. Los nombres que había pensado, los valores que quería que guiaran la práctica, la manera en que se diferenciaba de lo que ya existía en el mercado local. Daniela escuchó todo con la atención específica que le daba a las cosas que le importaban. Hizo preguntas inteligentes. Me señaló 2 cosas que no había pensado suficiente y que valía la pena considerar. Me dijo que le parecía que tenía muchas posibilidades y que la veía haciéndolo bien.
Salí de ese domingo con la energía de haber compartido algo importante con alguien que lo recibió de la manera correcta. Se lo conté un domingo en su departamento, con el entusiasmo y el detalle que le había reservado porque ella era quien sabía leer las ideas mías en su etapa temprana. Quien podía decirme si algo tenía potencial real o si era el tipo de proyecto que me gustaba más en la cabeza que en la práctica. Daniela escuchó todo. Hizo preguntas inteligentes. Me dijo que le parecía que tenía muchas posibilidades y que la veía haciéndolo bien. Me preguntó cuándo planeaba arrancar. 2 meses después, una amiga común me mandó un mensaje preguntando si era verdad que estaba abriendo un centro de bienestar y si ya tenía fecha, porque había escuchado algo al respecto. Le pregunté dónde había escuchado. Me dijo que Daniela le había mencionado el proyecto en una conversación. Que le había dicho que yo estaba pensando en algo así pero que todavía no había decidido si lo hacía porque no estaba segura de que pudiera manejarlo sola. No estaba segura de que pudiera manejarlo sola. Me quedé con esa frase un buen rato. Daniela no me había dicho eso a mí. En ningún momento de nuestra conversación del domingo había expresado ninguna duda sobre mi capacidad de sacar el proyecto adelante. Lo que le había dicho a esta amiga era una versión de mi proyecto con un ángulo que yo no había dado, un ángulo que me situaba como insegura e indecisa de una manera que no era exacta. Lo mencioné con Daniela. Con cuidado, sin acusación, con el tono de quien está verificando si entendió bien. Daniela dijo que no había querido decir eso, que había mencionado el proyecto en general y que probablemente la amiga había interpretado mal. Que no había ninguna intención de hacerme quedar de esa manera. Le expliqué que me había incomodado. Me dijo que lo entendía y que tendría más cuidado. El tema se cerró con esa conversación, al menos en la superficie. Pero algo había cambiado en la manera en que yo escuchaba las cosas que pasaban. No de manera dramática, no con desconfianza activa. Sino con una atención diferente, más específica, que antes no había necesitado en ese contexto. Y con esa atención diferente, empecé a ver cosas que antes habría pasado por alto. Empecé a notar que cuando le contaba algo que me estaba yendo bien, la reacción de Daniela era completamente apropiada en el momento, pero que en conversaciones posteriores con personas del círculo compartido, la versión que llegaba de regreso tenía ángulos que yo no había dado. No mentiras explícitas. Énfasis distintos. Detalles omitidos. La selección quirúrgica de qué parte de la historia circular y qué parte quedarse. Empecé a notar que las personas con quienes yo quería conectarme profesionalmente y que Daniela conocía a través de los círculos compartidos que habíamos construido juntas. A veces tenían una preconcepción sobre mí que no correspondía a como yo me había presentado. Una preconcepción de alguien más volátil, más difícil, con más dudas sobre sus propias capacidades de lo que yo había comunicado o era. Empecé a recordar el contrato que se había caído. Empecé a recordar la conversación con Mateo que no había tenido un argumento claro. Empecé a reensamblar cosas que había archivado como mala suerte con la nueva lente de que quizás no eran independientes entre sí. Y empecé a guardar cosas. No porque tuviera un plan. Sino porque soy del tipo de persona que cuando empieza a sospechar algo necesita verificarlo de manera concreta, que necesita la diferencia entre la intuición y la evidencia. Y que mientras no tiene evidencia se reserva el derecho de seguir creyendo que está equivocada. Lo que guardé durante los siguientes 18 meses fue construyendo un archivo que empezó como prevención y que se convirtió en algo más revelador de lo que quería que fuera. El proceso era más sencillo de lo que suena. No requería herramientas especiales ni conocimiento técnico. Requería consistencia y la disposición de ser meticulosa con cosas que en el momento podían parecer menores. Cuando alguien del círculo compartido me decía algo que tenía el perfil que había aprendido a reconocer, yo anotaba la fecha, lo que me habían dicho, la fuente de la información según lo que me habían contado. Cuando tenía conversaciones con Daniela en que le contaba algo nuevo, anotaba eso también, la fecha, el contenido de lo que había compartido, el nivel de detalle que había dado. Con el tiempo esas dos listas podían ponerse una al lado de la otra y mostrar algo que ninguna de las dos listas mostraba por separado. La correlación entre cuando yo le compartía algo a Daniela y cuando versiones de ese algo, con sus ángulos alterados, aparecían en circulación. No siempre había correlación. Eso importa decirlo. Había meses en que nada correspondía al patrón, en que lo que yo le contaba a Daniela se quedaba donde yo lo había contado. Pero cuando el patrón aparecía con suficiente consistencia como para que la explicación de la coincidencia se fuera volviendo cada vez menos sostenible. Lo que guardé durante los siguientes 18 meses fue construyendo un archivo que empezó como prevención y que se convirtió en algo más revelador de lo que quería que fuera. Guardé capturas de conversaciones en grupos de WhatsApp donde el círculo de amigas compartido hablaba y donde yo podía observar, retroactivamente a veces mirando el historial, los patrones de que se decía de mí cuando yo no estaba activa en la conversación. Guardé los mensajes directos de personas que me contactaban con versiones de mi propia historia que habían recibido de terceros.
Guardé las fechas en que le contaba algo importante a Daniela y las fechas en que esa información, con sus ángulos alterados, aparecía en el mundo. Lo que el archivo me fue mostrando, con la lentitud de quien preferiría no tener razón, era un patrón demasiado consistente para ser coincidencia. Hubo una noche, hacia el 10º mes del archivo, en que me senté con todas las notas organizadas cronológicamente y pasé 2 horas leyéndolas de principio a fin sin interrupciones. Fue un ejercicio extraño porque cada entrada individual, leída sola, podía explicarse de otras maneras. Pero leídas en secuencia, con sus fechas y sus contextos, construían una imagen que era difícil interpretar de otra manera. La imagen era esta. Daniela actuaba como una cámara que captaba mis avances y los redistribuía al mundo con una exposición ligeramente diferente, una que hacía que lo que yo había logrado se viera un poco más incierto. Un poco más provisional, un poco más dependiente de factores externos y menos de mi capacidad real. No era mentira en ningún caso individual. Era la selección sistemática de qué parte de la verdad circulaba y cuál se quedaba. Después de esa noche de lectura tardé otras 2 semanas en llegar a la conclusión que la evidencia ya respaldaba. No por cobardía, o no principalmente. Sino porque llegar a esa conclusión significaba reorganizar 15 años de memoria con una lente diferente, y esa reorganización es un trabajo que el cerebro hace despacio aunque la mente consciente ya sepa a dónde va. Lo que el archivo me fue mostrando, con la lentitud de quien preferiría no tener razón, era un patrón demasiado consistente para ser coincidencia. El patrón era este. Cada vez que yo hacía algo que representaba avance, ya fuera profesional o personal, Daniela lo celebraba conmigo de manera completamente genuina en el momento, y luego, en las semanas siguientes, comenzaba una circulación sutil de versiones que introducían dudas sobre mi capacidad, mi estabilidad, mi preparación real para lo que estaba construyendo. Esas versiones no llegaban a mí directamente. Llegaban de rebote, cuando alguien del círculo mencionaba algo, o cuando yo observaba retroactivamente las conversaciones grupales. No era siempre. Eso importa decirlo. Había meses en que no pasaba nada que correspondiera al patrón. Había momentos en que Daniela era exactamente la amiga que creía que era, sin ningún ángulo visible debajo de la superficie. Lo que hacía el patrón particularmente difícil de nombrar era su intermitencia. No era una conducta continua sino una que aparecía específicamente en relación a ciertos tipos de noticias mías. Las noticias de avance real. Las que representaban algo que yo había construido con esfuerzo propio. Pasé 6 meses con ese archivo antes de entender lo que miraba. No porque la información fuera ambigua, sino porque la mente tiene una resistencia natural a llegar a ciertas conclusiones sobre las personas que quiere. Necesité todo ese tiempo para que la evidencia acumulada pesara más que la resistencia. Cuando finalmente llegué a la conclusión, lo hice con la sensación específica de quien ha estado buscando algo que esperaba no encontrar y que lo encontró de todas formas. La conclusión era esta: Daniela, mi mejor amiga de 15 años, sentía hacia mi vida algo que interfería con su capacidad de quererme de manera limpia. No lo llamaría envidia simple porque la envidia simple es más directa que esto. Era algo más complicado. Una mezcla de quererme genuinamente y al mismo tiempo no poder soportar cuando las cosas me salían bien de maneras que en su mapa interno significaban que yo avanzaba mientras ella se quedaba donde estaba. Daniela también tenía su vida. Trabajaba en algo que le gustaba, tenía sus proyectos, tenía sus relaciones. Desde afuera no había una diferencia obvia que justificara el contraste que ella veía. Pero las comparaciones que nos dañan rara vez son objetivas. Son comparaciones de las versiones más brillantes de los demás con los aspectos más difíciles de nosotros mismos, y en esa comparación la realidad es lo de menos. Lo que Daniela hacía, creo, no era parte de un plan consciente y calculado. Creo que la mayor parte del tiempo no sabía exactamente lo que hacía. Que lo que le salía era el mecanismo de alguien que procesa la incomodidad de ver avanzar a alguien querido a través de acciones que reducen un poco ese avance. Que cada versión ligeramente distorsionada que circulaba era la manera que encontraba de equilibrar algo interno que sentía como desequilibrado. Eso no lo justifica. Pero me ayuda a entenderlo sin tener que construir a Daniela como un monstruo, que no era, para poder procesar el daño que había hecho. El momento que lo cambió todo llegó cuando Daniela me anunció su compromiso. Lo anunció en una cena de grupo, con 6 de las amigas del círculo que compartíamos, en un restaurante que ella había reservado con esa ocasión en mente. Era una noche de alegría genuina. Su novio Sebastián llevaba 3 años con ella, era alguien que la hacía bien y que claramente le importaba, y el compromiso era una noticia que el grupo recibió con el entusiasmo que merece. Yo lo recibí con el mismo entusiasmo. Era genuino. Lo que Daniela y yo teníamos era complicado, pero mi alegría por ese momento específico era real. Quería que le fuera bien en la vida, siempre lo había querido. Y que encontrara algo sólido con alguien que la merecía era algo que me alegraba sin ambigüedad. Pero en esa cena, mientras brindábamos y Daniela contaba la historia del compromiso con el nivel de detalle que merecía, ocurrió algo que no había planeado que ocurriera ese día y que sin embargo se sentía de alguna manera inevitable.
Una de las amigas del grupo, Mariana, que tenía una conexión profesional en el área de bienestar corporativo, mencionó que había estado buscando a alguien para un proyecto. Que había pensado en mí pero que había escuchado que quizás no era el momento más adecuado para mí en términos de carga de trabajo. Le pregunté de dónde había escuchado eso. Me miró con la incomodidad de quien acaba de decir algo que no debía y que todavía no entiende completamente por qué. Me dijo que había sido en alguna conversación reciente. Que no recordaba exactamente quién lo había mencionado. Yo sí sabía exactamente quién lo había mencionado. No porque lo hubiera visto directamente, sino porque la frase tenía la textura específica de las versiones que habían circulado antes. Tenía la lógica del patrón que llevaba 18 meses documentando. Miré a Daniela. Daniela miraba su copa. No lo dije en ese momento. No porque tuviera miedo, sino porque era la noche de compromiso de Daniela y porque incluso en ese momento, con todo lo que sabía, había una parte de mí que quería que ese evento específico existiera sin lo que iba a venir. Pasé las 2 semanas siguientes procesando lo que iba a hacer. No con la angustia de quien no sabe qué quiere, sino con la calma trabajosa de quien sabe aproximadamente lo que quiere pero necesita entender exactamente cómo hacerlo. Hablé con Sofía, la amiga del grupo que era la más cercana a mí de todas las que no eran Daniela, sin contarle todavía lo que tenía. Solo conversé con ella de manera indirecta sobre cómo se maneja la situación de cuando descubres que alguien cercano ha estado haciendo algo que te ha afectado. Sofía, que había vivido su propio proceso con un exnovio que le había mentido durante años, me dijo algo que resultó ser exactamente lo que necesitaba escuchar. Que la diferencia entre procesar algo internamente y procesarlo en voz alta no era solo terapéutica. Que a veces las cosas necesitan existir en el mundo con otra persona presente para que dejen de ser solo tu versión y se conviertan en la versión. Eso me ayudó a tomar la decisión sobre el formato. Pasé las 2 semanas siguientes procesando lo que iba a hacer. No con rabia, o no principalmente con rabia, aunque había rabia. Con la pregunta real de qué quería que pasara. No en términos de justicia abstracta, sino en términos concretos. ¿Quería el confrontamiento? ¿Lo quería en privado o en algún contexto donde las personas que habían sido afectadas por las versiones que habían circulado también pudieran escuchar? La respuesta que llegué después de esas 2 semanas fue esta. Quería que Daniela supiera lo que yo sabía. Que lo supiera de manera completa, no fragmentada, no en la forma de una acusación emocional que ella pudiera desestimar como malinterpretación mía. Quería que lo supiera con la misma especificidad con que yo lo sabía, con fechas y con contextos y con los patrones que la documentación había construido. Y quería que las amigas del grupo que habían recibido versiones distorsionadas de mi historia durante años también tuvieran la oportunidad de entender qué había pasado. No para que eligieran un bando, no para destruir a Daniela frente a ellas. Sino porque ellas también habían sido manipuladas, aunque de manera diferente que yo, y porque la verdad que yo había construido durante 18 meses no debía quedarse solo conmigo. El momento llegó 3 semanas después del compromiso, en una reunión del grupo que se había organizado para empezar a hablar de los planes del BRA y del software de Daniela. Éramos las 6 amigas más Daniela, en el departamento de Valeria que era el más amplio de todas. En una tarde de sábado que empezó con la energía alegre de un evento de planificación y que cambió de temperatura en el momento en que yo pedí la palabra. Dije que antes de empezar con los planes quería compartir algo que llevaba tiempo procesando y que era importante que todas escucharan. Que lo que iba a decir era difícil pero que prefería decirlo en ese contexto a que siguiera existiendo de la manera en que había existido hasta ese momento. Daniela me miró desde el sofá con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento de algo que en algún lugar interno había estado esperando. No grité. No acusé. Saqué el teléfono y compartí la pantalla en el televisor de Valeria. Había organizado lo que quería mostrar en una presentación simple, sin efectos, sin dramatismo visual. Solo los registros, en orden cronológico, con sus fechas. Empecé por el principio, por el contrato caído y la frase exacta que me habían dicho sobre información que había surgido. Luego el final con Mateo y la cadena de cosas que él me había dicho que no encajaban. Luego el incidente del proyecto que Daniela había mencionado con la versión de que yo dudaba de si podía manejarlo sola. Luego los meses de correlaciones documentadas. Luego el mensaje de Mariana de la semana anterior como ejemplo reciente, como la pieza que había confirmado que el patrón seguía activo. Lo presenté con el mismo tono con que presentaría cualquier análisis de trabajo, con la atención al detalle de quien quiere ser entendida con precisión. Sin el registro emocional que habría hecho más fácil desestimar lo que decía como reacción exagerada. Esa calma me había costado semanas de preparación. No era frialdad. Era la decisión de que si iba a decir esto, lo iba a decir de una manera que no pudiera ser reducida a drama personal. No grité. No acusé. Saqué el teléfono y compartí la pantalla en el televisor de Valeria. Y durante los siguientes 20 minutos mostré lo que había documentado, los mensajes donde versiones de mis proyectos y de mis relaciones habían circulado con ángulos que yo no había dado.
con fechas que mostraban el patrón de cuando aparecían esas versiones en relación a cuando yo le contaba algo nuevo a Daniela. El mensaje de Mariana del otro día como ejemplo reciente. 2 ejemplos anteriores de contratos que no habían prosperado y de cuya caída había habido señales de que circulaba información sobre mí que no correspondía a cómo me había presentado. Las otras 4 amigas escucharon en silencio con la atención de quien está reconfigurando algo que creía que entendía. Mariana, que había mencionado involuntariamente el hilo del que yo había tirado, tenía la expresión de alguien que está conectando cosas que no había conectado antes. Daniela no habló durante varios minutos después de que yo terminé. Cuando habló, lo que dijo no fue lo que yo esperaba, o quizás fue exactamente lo que esperaba porque la conocía suficientemente bien para saber cómo procesaba las cosas cuando no tenía preparación. Dijo que no había sido intencional. Que nunca había querido hacerme daño. Que simplemente hablaba de su vida y de las personas en ella de la manera en que siempre lo hacía y que no había calculado el impacto de esas conversaciones. Le dije que podía ser verdad que no había sido intencional en el sentido de un plan elaborado. Que podía ser verdad que en cada conversación individual no había ninguna malicia declarada. Pero que el patrón de 18 meses de documentación era demasiado consistente para explicarse como conversación casual sin intención. Que cuando algo pasa de manera sistemática y siempre en el mismo tipo de situaciones y siempre produciendo el mismo tipo de resultado, en algún nivel tiene una dirección aunque no se haya declarado conscientemente. Una de las otras amigas, Sofía, que llevaba años en el grupo y que era de las que procesaban en voz alta, dijo que había recibido algunas de esas versiones y que en su momento no había sabido qué hacer con ellas. Que las había atribuido a la manera de hablar de Daniela sin pensar que había algo más detrás. El silencio que siguió a eso fue el tipo de silencio en que un grupo de personas está reconfigurando simultáneamente la narrativa que habían tenido de algo. Daniela empezó a llorar. No el llanto estratégico de quien busca que la compasión cambie la dirección de la conversación, sino el llanto de alguien que está enfrentando algo sobre sí misma que preferiría no estar enfrentando. Lo reconocí porque la conocía suficientemente bien para distinguirlos. Le dije, con la calma de quien ha tenido 2 semanas para procesar lo que está diciendo, que no había venido a esa reunión a destruirla ni a pedirle que sus amigas eligieran un bando. Que había venido porque llevaba años siendo la persona sobre quien circulaban versiones que no eran mías, en un círculo de personas que importaban para mi vida profesional y personal. Y que quería que eso terminara y quería que terminara de manera que todas entendiéramos lo que había pasado. Le dije también esto, que en algún nivel la entendía. Que la envidia, si era eso lo que estaba debajo de todo, no hacía a las personas malas. Las hacía humanas de una manera difícil. Que lo que hacía daño no era sentir lo que sentía sino actuar sobre eso de la manera en que había actuado. Que había una diferencia entre los dos y que esa diferencia era la que importaba. La reunión de planificación del Bridal Shower no se retomó ese día. Nos fuimos cada una a procesar lo que había pasado. Daniela se fue con Sofía, que fue la que mejor leyó que ella necesitaba que alguien estuviera con ella en ese momento. En los días siguientes hubo conversaciones individuales en el grupo que yo no presenció todas pero de cuyos resultados fui recibiendo información por las distintas personas que me escribieron. Mariana me llamó para decirme que el proyecto del que había hablado seguía disponible y que si yo quería hablarlo con más detalle estaba disponible para reunirnos. No hizo referencia explícita a lo que había pasado en la reunión pero el mensaje era claro. Daniela me mandó un mensaje 3 días después. No un mensaje largo, no una explicación extensa. Me dijo que necesitaba tiempo para entender lo que había escuchado y para ser honesta consigo misma sobre su parte en ello. Que no esperaba que yo estuviera esperando mientras procesaba. Que lo sentía. Le respondí que lo recibía. Que yo también necesitaba tiempo. La amistad no continuó de la misma manera después de eso. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió un poco, o quizás lo que me alegró de una manera que no había predicho, fue la forma que tomó lo que continuó. Esperaba distancia fría o desaparición completa. Lo que pasó fue más matizado. Las otras amigas del grupo siguieron siendo amigas mías con la honestidad nueva de quien sabe algo que antes no sabía. Daniela siguió en el círculo periférico, presente en los eventos grupales, con una manera de estar que era diferente pero no hostil. Lo que más me importó fue la conversación privada que tuvimos 2 meses después, no porque resolviera todo sino porque fue honesta de una manera que las 15 años anteriores no habían podido ser completamente. En esa conversación Daniela me dijo que había estado pensando mucho en lo que yo había mostrado y que la parte que más le había costado procesar no era saber que yo tenía el registro sino entender por qué lo había necesitado. Que esa pregunta la había llevado a otras preguntas sobre sí misma que eran más difíciles de responder. Le pregunté cuáles. Me dijo que no sabía del todo todavía. Que estaba trabajando en eso con la terapeuta. Eso me bastó. No necesitaba la confesión completa ni el recuento detallado de sus motivaciones. Lo que necesitaba era que ella supiera que yo sabía, y que ese saber le llegara de una manera que no pudiera ignorar. A partir de ahí,
Lo que ella hiciera con ese conocimiento era completamente suyo. La amistad no continuó de la misma manera después de eso. No porque yo decidiera que no podía, sino porque cuando muestras el patrón de algo, cuando lo sacas a la luz con esa especificidad, el patrón no puede volver a ser invisible. Daniela y yo nos vimos algunas veces en los meses siguientes, en contextos grupales, con una cortesía que era genuina aunque fuera diferente a lo que habíamos tenido antes. Hablamos en privado una vez, una conversación que duró 2 horas y que fue honesta de una manera que quizás nuestras conversaciones anteriores no habían podido ser porque había demasiado que ninguna de las dos nombraba. En esa conversación Daniela me dijo algo que no esperaba, me dijo que había empezado a ver a una terapeuta. Que la conversación en el departamento de Valeria había sido el evento que le hizo entender que había algo en ella que necesitaba trabajarse, que había cosas que hacía sin entender completamente por qué las hacía. Y que prefería entenderlas a seguir sin entenderlas. No le dije que me alegraba, porque no era el momento para ese tipo de respuesta. Le dije que me parecía que era una decisión inteligente y que lo decía en serio. La boda de Daniela con Sebastián fue 8 meses después. Me invitaron. Fui. Fue una boda bonita, con la energía de algo que había costado llegar hasta ahí. Daniela estaba radiante con la radiancia específica de alguien que ha hecho trabajo interno y que llega a un momento importante desde un lugar más honesto de donde llegaba antes. Le deseé lo mejor con la misma sinceridad con que siempre lo había hecho. Lo que cambió no fue que dejé de querer a Daniela. Lo que cambió fue que dejé de organizarla en el centro de mi mapa de confianza. Que el lugar que ocupó después de todo eso era un lugar diferente, más pequeño quizás pero más honesto. Que podía tenerla en mi vida sin que eso significara que era la persona con quien compartía las cosas antes de que estuvieran listas para ser compartidas. Que era el rol que había tenido durante 15 años y que resultó ser el rol donde más daño había podido hacerme. Hay algo que quiero decir sobre la envidia antes de cerrar esta historia, porque es el elemento que más he pensado y que creo que tiene más que aprender de la historia de Daniela y mía. Cuando le cuento esto a personas que no me conocen, la primera pregunta que hacen es si no debería haberlo visto antes. Si después de 15 años no debería haber tenido mejor calibración sobre lo que estaba pasando. Y la respuesta honesta es que no. Que precisamente porque eran 15 años, precisamente porque el amor era real y el conocimiento mutuo era real. La confianza que yo depositaba en lo que creía que teníamos era de las que no necesitan verificación cotidiana. Era de las confianzas que se construyen con tiempo y que se vuelven parte de los supuestos con que navegas el mundo. Esas confianzas son también las más vulnerables a ciertos tipos de daño. Porque el daño que viene de donde no lo esperas es el que más tarda en ser visto como daño. Hay algo que quiero decir sobre la envidia antes de cerrar esta historia, porque es el elemento que más he pensado y que creo que tiene más que aprender de la historia de Daniela y mía. La envidia de la que hablo no es la que se declara. No es la que tiene cara de resentimiento y que puedes identificar de inmediato. Es la que coexiste con el amor, que es la forma más complicada y la más dañina porque la más invisible. Daniela me quería. Eso no lo dudé nunca y no lo dudo ahora. Pero ese querer coexistía con algo que no podía controlar completamente. Que emergía en los momentos específicos en que yo avanzaba de manera que en su mapa interno significaba que ella se quedaba relativamente donde estaba. Esa combinación, querer a alguien y al mismo tiempo no poder soportar completamente su avance, es más común de lo que nos gusta reconocer. No en forma de sabotaje activo necesariamente. Pero en forma de los pequeños movimientos de quien reduce a los demás para sentirse menos reducida por comparación. Lo que aprendí de esto es que el antídoto no es la desconfianza generalizada, no es protegerse de todo el mundo como estrategia de vida. Eso sería una respuesta demasiado cara a algo que tiene soluciones más específicas. El antídoto es la atención. Notar cuando las personas que quieres responden a tus noticias buenas de maneras que no del todo coinciden con el querer que expresan. Notar qué versiones de ti circulan en el mundo y de dónde vienen. Notar los patrones, que son siempre más elocuentes que los eventos individuales. Y guardar cosas. No como estrategia de vida ni como preparación para la guerra. Sino como el hábito de alguien que entiende que la memoria individual de los eventos, sin registro, es maleable de maneras que la documentación no lo es. Que cuando algo te dice que hay algo que no cuadra, la diferencia entre tener razón y poder verificar que tienes razón puede ser la diferencia entre un malentendido y una conversación que cambia a algo real. Hoy tengo 34 años. El proyecto del Centro de Bienestar que le conté a Daniela ese domingo en su departamento existe. Lo abrí hace 2 años con un nombre que había tenido en mente desde esa tarde de domingo y que nunca cambié porque seguía siendo el correcto, eje. Porque lo que hacemos es dar a las personas el eje alrededor del cual lo demás puede girar de manera sostenible. El proceso de abrirlo fue exactamente tan intenso como imaginaba y exactamente tan satisfactorio como esperaba. Hubo meses en que los números eran ajustados de una manera que requería creatividad para resolverse. Hubo semanas en que el trabajo era físicamente agotador.
Hubo momentos de duda que son parte inevitable de construir algo desde cero y que he aprendido a reconocer como señales de que el proyecto es real, no de que no funciona. Y hubo la primera semana en que la lista de espera superó la capacidad disponible, que fue el momento en que entendí con una claridad sin ambigüedad que lo que había construido tenía valor real. No solo para mí sino para las personas que lo buscaban. Mariana fue mi primera cliente corporativa. En nuestra primera reunión de trabajo, meses después de la reunión en el departamento de Valeria, me dijo que había tenido una conversación con Daniela en que Daniela le había dicho que lo sentía. Que se había equivocado en lo que había hecho. Que no sabía si eso me cambiaba algo pero que le había parecido que era algo que debía saber. Le dije que sí, que me cambiaba algo. No en términos de lo que había pasado, sino en términos de lo que podía seguir construyendo sin cargar eso como un peso sin resolver. Hoy tengo 34 años. El proyecto del centro de bienestar que le conté a Daniela ese domingo en su departamento existe. Lo abrí hace 2 años. Es pequeño todavía, que era lo que quería que fuera en esta etapa, con un equipo de 4 personas y una lista de espera que me indica que lo que hago tiene demanda real. Mariana fue mi primera cliente corporativa y todavía lo es. Las amigas del grupo siguen siendo amigas mías, con la textura diferente que tienen las amistades después de que algo importante ha pasado en el espacio que comparten. Es una textura más honesta, creo. Menos fluida quizás, pero más real. Lo que sé ahora que no sabía antes es esto. Las amistades que duran 15 años construyen un conocimiento que puede usarse de muchas maneras. Lo que determina cómo se usa no es la duración ni la profundidad ni el querer que existe. Es lo que cada persona hace con la incomodidad de ver avanzar a quien ama. Esa pregunta, ¿qué haces con esa incomodidad?, es una de las preguntas más reveladoras sobre el carácter de una persona que conozco. Daniela encontró una respuesta que le costó cara. Espero que la que está construyendo ahora sea diferente. Genuinamente lo espero. Gracias por escucharme.